care, commitment, trust, dignity, words that come from the deepest part of me and with which I fully identify. I am the Maria Upegui Mental Hospital of Antioquia. I have over 145 years of history providing specialized mental health service with the highest standards of quality and efficiency, which has led me to gain international recognition as the largest, most modern, and innovative in Colombia. El Hospital Mental de Antioquia para mí es amor, compromiso, respeto y un trato humanizado para con nuestros pacientes. I have the capacity to handle pediatric emergencies at any time of day. I am proud to have a one-of-a-kind unit in Antioquia that cares for children and adolescents between the age of 7 and 16. With me are professionals in child psychiatry, general medicine, and nursing who work to ensure that my dear patients have a permanent companion and fundamental factor in the positive progression of their conditions. My comprehensive hospitalization service, praised in Colombia for its human care and quality, is carried out under strict medical protocols, complemented by emergency service, outpatient consultations, clinical laboratory, and pharmaceutical service. En nuestro hospital buscamos que nuestros pacientes sean mirados de una manera integral, con una historia, una familia, un futuro y que estén libres de estigmas. I implemented mental telehealth as an innovative strategy that brings mental health service closer to the patient's homes. In this way, our specialists eliminate economic, geographic, and access barriers that have long prevented timely care. I contribute to the recognition of the mental health sector for its high level of commitment to science. Thanks to my research center and ethics committee in research, I highlight that my psychoeducational groups are a space that benefits people through group interventions aimed at patients with various conditions, providing comprehensive care focused on the management and understanding of their illness. I transformed electroconvulsive therapy into a more human procedure where safety, comfort, and well-being are the key factors for the patients, and in a place where the care transforms life. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio donde cada 8 días se brindan herramientas importantes para abordar temas de interés. Mi nombre es Carolina, trabajadora social del piso quinto norte de Hospital Mental de Antioquia. Para el día de hoy tenemos un tema bastante importante llamado demencias, sobre con qué es y cómo puedo ayudar. Es importante que ustedes repliquen esta información, que sepan que esta charla, esta información queda grabada para que también otras personas tengan acceso a ella, donde cada 8 días, los jueves, a la 1 de la tarde, estamos brindando herramientas en diferentes temas de interés. El día de hoy nos acompaña la doctora Natalia Arango Arboleda, es médica psiquiatra que nos va a brindar pues como toda la información al respecto. Recuerden también diligenciar la asistencia, el link de la asistencia, de documentarla, que eso es importante para nosotros, evaluar también la cantidad de personas que están en el momento. Bienvenida, doctora Natalia. Bien pueda. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante e interesante para la población, dadas las implicaciones que vamos a ver a nivel de la salud y también a nivel, pues, como en las familias y en la economía. ¿Por qué es importante entonces hablar de la demencia? Es porque es una enfermedad que para el 2021 habían 57 millones de personas que la padecían en todo el mundo.
es una importante cifra a nivel mundial, ¿cierto? Y casi 10 millones de personas se iban enfermando de esta enfermedad al año. O sea, fíjense que la importancia de esta enfermedad, de hablarla, denota pues como mayor prioridad. Es la séptima causa principal de muerte y una de las principales causas de discapacidad y de dependencia hacia un cuidador. ¿Qué es entonces la demencia? La demencia es un término que se usa para describir varias enfermedades que afectan no solo la memoria, sino también el pensamiento y la capacidad para realizar las actividades diarias. Es un término que pues, como arropa un síndrome que se causa por varias enfermedades y que con el tiempo va a haber una destrucción de las células nerviosas y van a dañar el cerebro. Tiene unas consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas que no solo van a afectar al paciente, sino que también van a tener un impacto para las familias, para el cuidador y para la sociedad en general. Es importante tener presente que envejecer no es sinónimo de demencia, ni tampoco de tener olvidos. Envejecer no es sinónimo a que yo ya tengo que tener alguna dificultad cognitiva. Y esto es importante porque muchas veces el paciente o inclusive la familia atribuyen algunos olvidos que son bien importantes como que son producto de la edad, y vamos a ver que hay cosas que ya no son solamente la edad, sino que hay enfermedad constituida como tal. A veces también se presentan cambios en el humor y en el comportamiento, y esto puede presentarse inclusive antes de los problemas de memoria. Entonces son pacientes, abuelos que nosotros vemos que empiezan a estar deprimidos, ¿cierto? Y uno cree que solo es la depresión, pero pueden ser síntomas ya de alguna falla cognitiva que con el tiempo va a ir avanzando. A cada persona lo va a afectar de una manera diferente, como en todas las enfermedades. Una enfermedad no significa que todos vamos a tener los mismos síntomas, y eso también en la demencia va a depender de qué, del funcionamiento cognitivo que tenía previamente esa persona antes de enfermarse, las causas que llevaron a presentar la demencia y las comorbilidades, es decir, las enfermedades asociadas a la demencia, como cuál es la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades arteriales, pues como de algunos vasos. ¿Qué síntomas y signos podemos encontrar? Y esto aquí quiero que nos detengamos un poquito para que lo revisemos, porque son importantes de ir teniendo como en cuenta, no solo como paciente, sino también como cuidador, para que cuando encontremos esto en nuestro familiar, consultemos a tiempo. ¿Cómo qué cosas entonces? Olvidar las cosas o los eventos recientes. Generalmente los pacientes con demencia tienden a recordar muy fácilmente el pasado, ¿cierto? Y todo lo que sucedió en tiempo atrás, pero para los eventos recientes o las actividades recientes les cuesta. Pueden perder o extraviar cosas con frecuencia, perderse al caminar o conducir, estar confundido, incluso en lugares familiares, es decir, pacientes que le dicen a uno, yo ya no sé cómo llegar al lugar donde normalmente yo iba, a la casa de mi familia, no sé cómo llegar a mi casa, o en casos avanzados inclusive no sabe cómo llegar al cuarto, se pierde dentro de la misma casa, van perdiendo la noción del tiempo, tienen dificultades para resolver problemas o tomar decisiones. También pueden encontrar problemas para seguir conversaciones o dificultad para encontrar palabras mientras están hablando, inclusive olvidar como los objetos, el nombre de los objetos. Pueden decirte como, pásame ese coso, pásame, y olvida el nombre, no sé, de un lapicero, de un vaso, ¿cierto? Dificultades para realizar tareas familiares, ya anteriormente podía ir a hacer un mandado y ya no lo puede hacer, trae lo que no es, calcular mal las distancias a los objetos visualmente, ¿cierto? Se tropiezan con mucha más facilidad, inclusive a veces pueden tener olvidos como dejar la llave del agua abierta, dejar el fogón prendido y se les queman las cosas, ¿cierto? Como olvidos que uno ya va notando como cuidador o como paciente, que puede estar algo como presentándose.
Hay otros síntomas que se presentan en la demencia y que no todos tienen que tener estos síntomas, como son la ansiedad, la tristeza, la irritabilidad. Algunos se tienden a poner mucho más enojados fácilmente. Algunos pueden tener alucinaciones visuales, auditivas, ¿cierto? Que ven cosas, que sienten que alguien les habla, o que ven cosas extrañas, que ven serpientes en el cuarto, cambios del comportamiento. Entonces, por ejemplo, ya se vuelven a veces como con unas conductas más inapropiadas, jugar con su materia fecal o con la ropa, ¿cierto? Ponérsela al revés. Y en algunos otros casos, la mayoría de estos síntomas pueden empeorar con el tiempo y otros pueden desaparecer o presentarse en las últimas etapas de la demencia. Es decir, que, como les decía anteriormente, la presentación de la demencia no es igual en todas las personas, entonces puede que algunos empiecen con unos síntomas del comportamiento, otros con algunos síntomas afectivos y otros con algunos síntomas más cognitivos, ¿cierto? Entonces eso va variando dependiendo del paciente. Y a medida que aumenta la enfermedad, es común encontrar que se necesita más apoyo del cuidador, es decir, se necesita mucho más apoyo de alguien que nos ayude a que ese paciente pueda realizar sus actividades básicas y sus actividades diarias. En otras etapas, quizá a veces unas etapas más avanzadas de la enfermedad, pueden haber pacientes que no reconozcan a sus familiares o sus amigos, inclusive que los visita el día de hoy y no saben quién es, o al tiempo más o menos dice como que no lo ha ido a visitar nadie, ¿cierto? Tener algunas dificultades para desplazarse, perder el control de esfínteres, pacientes que terminan ya necesitando el pañal, o que alguien esté pendiente de sus cuidados básicos, o incluso tener dificultad para comer o beber. Son pacientes que pueden tener mayor riesgo de broncoaspirarse, ¿cierto? Y que necesiten el apoyo del cuidador para poder administrar la alimentación. Bueno, acá hablando un poco más sobre las causas, cuando hablamos de demencias, como les decía, son varias enfermedades, o sea, no existe una sola demencia. Y muchas veces pensamos que demencia y Alzheimer son diferentes, pero el Alzheimer hace parte del conglomerado de demencias. Entonces, sí es el Alzheimer la más común, se va a presentar más o menos en un 60 a 70% de los casos, es la demencia más común. Pero no solo existe ella, existen otras enfermedades, otras demencias, como la que tenemos demencia por cuerpos de Lewy, la demencia vascular, la demencia frontotemporal. También pueden haber algunas demencias asociadas después de una enfermedad cerebrovascular o en el contexto de infecciones como el VIH, demencias asociadas al consumo nocivo de alcohol y algunas lesiones físicas repetidas en el cerebro o deficiencias nutricionales. Vamos a desglosar pues como las más importantes. Como les decía, la enfermedad de Alzheimer, la que con mayor frecuencia se presenta. Esta es una enfermedad que puede ser hereditable, es decir, como tiene una alta carga genética. Si yo tengo familia que ha sufrido esta enfermedad, pues tendré mayor riesgo de tenerla. No significa que tenga que tenerla, pero sí tengo un mayor riesgo de poder presentarla. Se debe a que hay una acumulación de proteínas que van dañando el cerebro. Es una acumulación de proteínas anómala en el cerebro. Y que es lo más típico en estos pacientes es que inicialmente tienen una pérdida de la memoria reciente, como les decía, lo nuevo, ¿cierto? Lo nuevo que aprende, lo nuevo que va sucediendo. La demencia vascular, ¿qué sucede? Acá hay un daño vascular, ¿cierto? Un daño de los vasos sanguíneos del cerebro, dado por muchas, o digamos, otras enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes, porque sabemos que esas son enfermedades que pueden ir dañando microvasos o vasos sanguíneos importantes y no llevan el suficiente suministro de oxígeno y de sangre al cerebro. ¿Qué se presenta generalmente en la demencia vascular? Unas dificultades para resolver los problemas,
una lentitud en el pensamiento, ¿cierto? Piensan un poco más lento, hay una pérdida de la concentración y de la organización. Miren que estos síntomas no son memoria, son de otras partes cognitivas y que son generalmente más notorios que la pérdida de la memoria. En la demencia por cuerpos de Lewy, lo que podemos encontrar más común son pacientes que hacen como una actuación física de los sueños. Es decir, se están soñando, pero los actúan, no hay una relajación del cuerpo, sino que siguen como actuando pues como lo que están soñando, ¿cierto? Pueden tener alucinaciones visuales, también incluyen problemas en la concentración y la atención y pueden tener unos síntomas asociados además que incluyen síntomas motores, entonces movimientos descoordinados o son mucho más lentos los movimientos o tienen temblor o tienen rigidez y eso lo llamamos nosotros parkinsonismo sin tener que ser una enfermedad de Parkinson, son cosas distintas. Para la demencia frontotemporal hay un daño en las células nerviosas y esas conexiones de esas células que van entre el lóbulo frontal, que es este, y el lóbulo temporal del cerebro. ¿Qué sucede? Que esas zonas son las encargadas de regular pues, la personalidad, la conducta y el lenguaje. Entonces, estos son los síntomas más notorios en estos pacientes porque se va a afectar el comportamiento, la personalidad, el pensamiento, el juicio, el lenguaje y el movimiento. ¿Cuándo debo consultar entonces? Entonces, si yo mismo o un familiar percibe dificultades para recordar los asuntos más nuevos, pues es como una alerta que yo debo entender para consultar. Y también si se evidencian en el tiempo cambios del comportamiento o en la personalidad. Esto generalmente la demencia es de una instauración en el tiempo, es decir, estos síntomas van ocurriendo lentamente o progresivamente. No son síntomas que se presentan, digamos, de hoy y son estos síntomas hoy, no, generalmente son en el tiempo, entonces es por eso tan importante la familia, porque muchas veces la familia es el primero que se da cuenta de los síntomas sin que sea el paciente el que se dé cuenta, ¿cierto? Entonces ahí es importantísimo sensibilizar a la familia que cuando esté notando estos cambios, pues acudan prontamente pues a consultar. ¿Qué debo hacer en esos casos? Entonces solicitar una cita, sea con el médico general o si quieren el especialista, pues si lo requieren. Generalmente, ¿qué hacemos? Hacemos unos exámenes de sangre, porque acuérdense que habían demencias que podían estar relacionadas a unas alteraciones de las vitaminas, entonces evaluamos eso, o algunas enfermedades infecciosas, ¿cierto? Evaluamos varias cosas, y algunas ayudas diagnósticas con las que también nos soportamos, que pueden ser las pruebas neuropsicológicas, que pueden ser las imágenes cerebrales, tanto resonancia como tomografía, pues dependiendo del caso. ¿Qué factores pueden influir en ese desarrollo de la demencia? Acá es importante que evaluemos que hay unos factores que son modificables, y cuando les hablo de modificables es que nosotros como seres humanos podemos impactar en que esto no se desarrolle, ¿cierto? Y hay cosas que definitivamente, por más que nosotros queramos, no está en nuestras manos como controlar, ¿cierto? Entonces, ¿qué factores pueden influir? La edad, ¿cierto? Generalmente la demencia se presenta en personas de más edad, el consumo de tabaco, miren que en esto sí podemos impactar, la hipertensión arterial, la diabetes, que son enfermedades crónicas, pero que nosotros teniendo unos buenos hábitos podemos también como retrasar ese inicio, consumo excesivo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, estos pueden ser modificables. El insomnio puede ser otra causa, el aislamiento, la genética, como les decía ahorita, por ejemplo el Alzheimer, ¿cierto? Que es una enfermedad más que todo hereditable. Si mi familia lo ha tenido, pues tengo yo el más riesgo. Y las deficiencias de vitaminas, como les decía ahorita. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento, no hay un tratamiento específico que cure la demencia. Esta es una enfermedad crónica que tiende a ser progresiva,
pero existen unos medicamentos que ayudan a enlentecer esa progresión, es decir, que esas alteraciones cognitivas no se den tan rápido en el tiempo, sino que se den de una forma mucho más paulatina. Y existen también otros medicamentos para el tratamiento de las alteraciones comportamentales. Entonces, si el paciente está deprimido, si el paciente no duerme, si el paciente está agresivo, con esos medicamentos se pueden hacer como el manejo de esas partes que se están afectando. Pero dentro del tratamiento también existen otro tipo de estrategias que son muy importantes, es decir, una cosa no, o un tipo de estrategia no quita que la otra no se haga, ¿cierto? Deberían como ser coadyuvantes todas. Uno, hacer ejercicio, supremamente importante, porque sí se ha evidenciado que el hacer ejercicio ayuda a que pues de alguna otra manera no se presente, ¿cierto? Lleve una dieta saludable, alta en proteínas, carbohidratos, pues como todos los grupos nutricionales, pero en una cantidad apropiada para uno. Dejar el consumo de tabaco y de alcohol. Si usted considera que es de las personas que olvida frecuentemente las cosas, anote las tareas, las citas para no olvidar esas cosas importantes. No abandone las aficiones y haga cosas que disfrute, ¿cierto? No solo es el trabajo, no solo es el estudio, no solo es cuidar a alguien, también tiene que recordar como el ser como persona, ¿cierto? Como su individualidad. También buscar nuevas maneras de mantener la mente activa, pase tiempo con sus familiares, con sus amigos y participe de la vida comunitaria. Por ejemplo, es muy importante en los abuelos, aquellos que puedan ir al grupo de la tercera edad sería algo muy bueno y muy beneficioso para ellos. Aquí hay unos tips como para el cuidador que son importantes de tener en cuenta cuando tengamos un paciente con demencia, y es uno, establecerle una rutina, y es importante que si bien todos los días que él se levante a la misma hora, todos los días que él se acueste a la misma hora, que tenga los mismos horarios de comidas, que eso trate de no alterarse como en la mayor posibilidad, porque tienen mucha facilidad de confundirse, ¿cierto? Y eso como desorientarlos mucho más. Trate de identificar y evitar situaciones que molesten al paciente. Usted como cuidador conoce más a su familiar que cualquier otra persona. Identifique qué situaciones ponen más incómodo al paciente. Trate de estar con ellos como en el tiempo donde están, porque muy probablemente son pacientes que no están en el aquí y en el ahora como nosotros, ¿cierto? Sino que están viviendo cuando tenían 20 años o cuando tenían 30 años. Trate de estar con ellos en esa época, no les lleve la contraria. Si él quiere hablar de eso, escúchelo, ¿cierto? Respétele los pensamientos, inclusive cuando uno diga no son del todo correctos. Tenga una interacción física con él, no sea un paciente que usted lo dejó solito viendo televisión todo el día, ¿cierto? Es un paciente que necesita contacto visual, que usted hable con él, que le brinde un espacio. Inclusive lo más importante una de las cosas más importantes es que el lenguaje se altera muchas veces en los pacientes, y cuando ellos menos hablan, pues se pierde mucho más esa capacidad de hablar. Y háblele despacio y en tono de voz adecuado, evitar al máximo gritarle. No utilicen esa modalidad porque tiende a ser muy agresiva para ellos, ¿cierto? Y ellos pueden a veces que no le entiendan a uno lo verbal, lo que yo le digo con palabras, pero sí muchas veces ellos pueden interpretar lo no verbal, nuestros gestos, nuestra mirada, todo. Evite señalamientos, regaños o amenazas. Esto es a veces frecuente que lo encontramos, ¿cierto? Que los regañamos porque no se acuerdan de las cosas, pero yo ya te lo dije muchas veces. No es que ellos no quieran recordar, es que no pueden, es que no, la enfermedad no se los permite. Entonces, desde el amor, recordarles, a veces fue como en la fecha, en el día. Yo siempre les recomiendo que utilicen calendarios de los grandes, que tienen los números grandes, donde puedan ubicar ustedes siempre al paciente. Rediríjalo a actividades agradables,
¿cierto? Traten de sacarlo a pasear, a que comparta con su familia, no lo aíslen, porque es mucho más difícil para él. Si usted cree que es la causa del problema en ese momento con el paciente, salga de la habitación. Permítale también su espacio, ¿cierto? Valide las emociones. Te entiendo, sé por lo que estás pasando, comprendo cómo te sientes. Y asegurarle al paciente que lo está ayudando y que lo está tratando con amor y con afecto. Muéstrele el amor. Creo que desde eso es que nosotros más le podemos ayudar a los pacientes. Y algo muy importante con ellos es la higiene del sueño. Como les decía, la rutina del sueño, que se acueste a una misma hora, se levante a una misma hora, que pueda ver el ciclo del día y la noche, o sea, que él se dé cuenta cuando es de día, que se dé cuenta cuando es de noche. Esto es muy importante para mantenerlos lo más posiblemente orientados. Ahora, como unos tips de seguridad, y esto es en cuanto como a la locación, pues para tenerlo en casa, es si usted tiene escaleras, pues hay que prevenir que ese paciente se caiga, ¿cierto? Entonces utilice pasamanos, antideslizantes, bordes visibles, ayúdelo, sosténgalo, si él ya tiene dificultades para desplazarse, haga una supervisión o inclusive una asistencia para moverlo, inserte enchufes de seguridad en los tomacorrientes que no estén usando. Fíjense que ellos a veces se vuelven como niños, ¿cierto? Entonces hay que tener como esas precauciones que ya ellos no las pueden tener. Despeje como el paso, elimine los objetos con los que la persona podría tropezarse, mantenga una buena iluminación. Indíquele que si en la noche necesita ir al baño o que si tiene algún problema lo llame o llame a su cuidador y evite levantarse solo de la cama evitando que se caiga, porque las caídas en estos pacientes son mucho más complejas, ¿cierto? Y lo otro es eliminar o guardar bajo llave aquellos productos donde puedan hacerse daño, que sean peligrosos para el paciente con demencia, cuchillos, químicos de limpieza, fósforos. Ustedes saben que a veces no reconocen los objetos, ¿cierto? Ya no, de pronto ya ni lo saben leer y se toman algo que no deberían. Y eso también es algo muy importante para ustedes porque la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, en el 2020 sacó un programa para el cuidador que se llama iSupport for Dementia. Es un programa de capacitación y formación dirigido específicamente a los cuidadores de personas con demencias. Este es un curso que tiene 5 módulos y tiene ejercicios que incluyen la introducción a la demencia, cómo ser un cuidador, cómo cuidar de mí, cómo proporcionar cuidados cotidianos y afrontar los cambios de comportamiento. Entonces esto podría ser como una herramienta que puedan utilizar en un futuro. Bueno, este es el tema que teníamos para hoy. Muchas gracias por su participación. Quedamos atentos. Muchas gracias, doctora Natalia. Los invitamos entonces para dentro de 8 días para que se conecten nuevamente. Vamos a tener el tema manejo del paciente agitado, un tema también muy enriquecedor. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Vamos a ver por acá. Esperemos unos minuticos. Bueno, muchas gracias por su participación, quedamos atentos y no olviden volver a conectarse dentro de 8 días. Muchas gracias.